Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos nuevamente al curso de fortalecimiento de capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos de cuencas y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, miembros que participan activamente en el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Caprina-Locumba. El día de hoy tenemos previsto continuar con el módulo 1, que corresponde a la gestión del recurso hídrico para el desarrollo sostenible y la responsabilidad de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Recordemos que nos encontramos en la unidad didáctica 1, que lleva por título el marco normativo de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica. Para poder iniciar la sesión, quiero con ustedes básicamente hacer un recordaris bastante rápido de las herramientas, los recursos digitales con los cuales contamos y de los cuales disponemos para el desarrollo de la sesión. Recordaremos que compartimos esta presentación en la sesión pasada, ¿sí? Y la idea es que podamos compartirlo también para básicamente recordar algunos elementos útiles y no perderlos de vista para el desarrollo de nuestra sesión, en particular en lo que corresponde a los trabajos de grupo. Recordemos que el curso requiere de la participación activa de cada uno de ustedes y en ese sentido necesitamos que podamos manejar todas estas herramientas, ¿sí? Vamos entonces, voy a compartir mi pantalla para compartir con ustedes la presentación. ¿Me confirman, por favor, si la ven? ¿Se ve? Sí se ve. Perfecto. Ok, entonces, un primer recurso digital, como ya lo habíamos compartido, es el Zoom, la plataforma en la que nos encontramos en este momento, que nos permite el desarrollo del curso, que es sumamente útil, ¿sí? En esta plataforma ustedes podrán ingresar a la reunión mediante el link que les llega o accediendo directamente al link del Zoom y colocando el ingreso del usuario y el número de sala o la contraseña que les han sido alcanzadas para el ingreso a la sesión. Es importante que al momento que ingresen puedan ustedes colocar su nombre, ¿sí? Su nombre para poder identificarnos. Sabemos que en la medida que es un curso que requiere de vuestra participación, que requerimos de formar trabajos en grupos, necesitamos saber con quién estamos conversando, interactuando. Entonces, por un lado, es importante por eso, pero también porque es una manera también de ir cotejando la asistencia de cada uno de ustedes. Recordemos que en el chat está compartido el formulario de asistencia, no olviden completarlo. La asistencia también es un criterio de evaluación, por favor, no olviden hacer su registro correspondiente, ¿sí? En el desarrollo de las sesiones, entonces, ustedes tienen en el Zoom, en la parte de abajo del Zoom, como podrán ver en la pantalla, ¿sí? Distintos recursos que pueden ustedes utilizar para facilitar su participación. Por un lado, el micro. Aquí les pedimos que podamos tener el micro apagado en tanto no estamos haciendo uso de la palabra. Lo pueden activar en el momento que ustedes necesitan compartir alguna inquietud, alguna duda, en el momento de la interacción en trabajos de grupo. Es importante puedan encender sus cámaras. En particular, les pediría al menos hacerlo durante los trabajos de grupo. Necesitamos conocernos un poquito más, vamos a ir interactuando, aprovechando estos espacios del trabajo de grupo, no solamente para el desarrollo del ejercicio, sino para conocernos un poquito más. Eh, Podrán ver también en esta sección de participantes quienes están en la sala. En esta sección del chat es importante que la revisen permanentemente, pues ahí se comparte información como el formulario de asistencia, pero también podrán verla en esta sección, por ejemplo, el link que permite que ustedes accedan al Jamboard en donde ustedes hacen los ejercicios del trabajo de grupo y cualquier otra indicación se comparte también a través del chat. Recordemos que este botón nos permite compartir la pantalla. Este botón, en el momento que les toque exponer y en tanto hayan sido designados para la exposición, hacen uso de este botón para poder compartir sus resultados, ¿sí? También tienen este botón de reacciones. Ustedes podrán encontrar entre estas reacciones la manito levantada en el caso quieran hacer uso de la palabra, ¿sí? De la misma manera, pueden ustedes
ingresar a las salas, de hecho es parte del trabajo que hacemos, como saben, Pamela nos apoya siempre en organizar nuestras salas para los trabajos de grupo. Estos grupos se conforman de manera aleatoria, entonces les pedimos, como les indicaba inicialmente, puedan ustedes encender sus cámaras en este momento para que facilite la comunicación, la interacción, y en ese sentido también sea un elemento motivador. Como recurso digital también utilizamos el Jamboard, como lo habíamos mencionado. Esta es una pizarra, una suerte de pizarra que permite justamente el intercambio de ideas y estos trabajos en equipo, en grupo que realizamos durante las sesiones. Ustedes en el Jamboard pueden compartir la información que ustedes requieran. Recuerden, esta es una herramienta del Google. Pueden abrir, diseñar el Jamboard que ustedes deseen. No obstante, como sabemos, para el trabajo de grupo, se les alcanza ya unos Jamboards que tienen un previo diseño de modo tal que permita responder a las preguntas que forman parte de los ejercicios de estos trabajos de grupo. Para recordar, tenemos al lado izquierdo, ¿sí?, de la lámina del Jamboard, de la hoja del Jamboard, las distintas utilidades que tiene o las distintas herramientas que tiene el Jamboard. Por un lado tiene el bolígrafo, puedes borrar, puedes seleccionar. La herramienta que más usamos es esta nota adhesiva, ¿no?, que es una suerte de tarjetita donde podemos colocar las ideas, aquello que queremos compartir, nuestras opiniones, y dejarlas como parte de los resultados del grupo, ¿no? Recuerden que también podemos hacer clic en la notita para editarla si queremos hacer una corrección. De la misma manera podemos usar estos cuadritos de texto si queremos, podemos agregarle figuras como ustedes deseen, y también pueden hacer uso del láser al momento de exponer, ¿sí? Como les había comentado, ustedes pueden diseñar los Jamboards como en función a sus necesidades, no obstante, ahora los tenemos previamente trabajados. Bien, habiendo compartido esta información con ustedes, vamos entonces a continuar con el desarrollo de la sesión, ¿sí? Aquí vamos a compartir la pantalla. Y creo que no estoy compartiendo, ¿verdad? A ver. No, todavía. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Genial. Listo. Ok. Quiero iniciar la sesión felicitando a los participantes de la cuenca Caprina-Locumba. La mayoría de ustedes se ha dado el tiempo, el espacio para compartir con nosotros aquellas impresiones, inquietudes, dudas, comentarios en relación a la sesión 1, lo cual es de mucha utilidad para nosotros, sirve, como digo, para que vayamos cada vez más enfocando los contenidos de la sesión en función a aquellas particularidades que ustedes identifican en su cuenca, ¿sí? En ese sentido, felicito a todos quienes se han dado un tiempo. Recuerden que esto es muy importante porque la participación forma parte de los criterios de evaluación, ¿sí? Entonces nosotros identificamos aquí, en la medida que todos ponen su nombre cada vez que colocan sus comentarios, porque es parte de las indicaciones que se colocan, entonces conocemos quiénes han dado sus opiniones, sus comentarios en cada una de estas secciones. De la misma manera, hemos podido encontrar que han hecho los ejercicios después de la sesión 1 y también los ejercicios que corresponden a antes de esta sesión 2, con lo cual también tenemos muchos elementos que compartir con ustedes para introducirnos en esta segunda sesión donde abordaremos algunos elementos particularmente referidos a la política de Estado de recursos hídricos y la política y estrategia nacional de recursos hídricos. Pero como les decía, antes que nos introduzcamos en esta sesión 2, quiero compartir algunas de las principales ideas que ustedes nos han hecho llegar a partir de estos distintos recursos. Por un lado, en relación a estos comentarios, impresiones sobre lo que ha sido la sesión 2 o sobre sus contenidos e incluso sobre los recursos que hemos compartido, porque hemos compartido también lecturas para que ustedes las puedan revisar y poder profundizar sobre algunos temas tratados. En ese sentido, ustedes han planteado algunas inquietudes. Un primer tema tiene que ver con
este desconocimiento que se advierte en algunas autoridades en relación a la normativa vinculada a recursos hídricos y a la complejidad para manejar este tema. Y en ese sentido, es importante llamar la atención sobre el hecho que si bien en efecto podemos enfrentarnos a este tipo de situaciones, es importante desarrollar estrategias para superarlas y que eso no signifique un cuello de botella significativo o un problema grande para poder seguir avanzando en la gestión integral del recurso hídrico y en ese sentido también en la seguridad hídrica. En ese sentido, una de las estrategias, si estamos hablando de autoridades, claro, es posible incorporarlas a cursos en los que se pueden contribuir a fortalecer capacidades, pero es posible también en tanto necesitamos hacer o tener espacios mucho más ejecutivos, es posible tener reuniones de trabajo con estas autoridades donde alcancemos de manera directa aquella información que es de utilidad y que necesitamos para poder seguir avanzando en esta agenda que podemos tener en la cuenca. Otro elemento que se comparte es probablemente esta inconsistencia en que se puede advertir entre lo que está en la norma y lo que finalmente se hace incluso desde las autoridades. Aquí lo que tenemos es que desde estos espacios de los consejos de recursos hídricos como los espacios de participación, recordar lo que está establecido en la norma y en ese sentido hacer incidencia para que aquellos elementos identificados en la normativa se respeten, se tomen en cuenta y en ese sentido fortalezcamos la institucionalidad. Recordemos que la institucionalidad no solamente está referida a las organizaciones, a las instituciones, sino también al marco normativo, al conjunto de instrumentos de política, estratégicos que permiten el avanzar en un tema en particular, y estamos hablando en este caso de los recursos hídricos, ¿no? El tema de la inestabilidad en los funcionarios que requiere que se empiece de nuevo a trabajar en un determinado tema, en efecto creo que esta es una condición en la que necesitamos trabajar, es un contexto particular que se mantiene como una constante, sería súper bueno que esta situación se dejara de presentar. No obstante, quizás un elemento que uno podría recoger como un, tratando de mirar el lado positivo de la situación es que finalmente estas personas que ya no están en el proceso, probablemente las encontramos ya no desde una determinada organización, ahorita por decir cualquier cosa voy a decir, por ejemplo, el gobierno local, ya no está en el gobierno local, pero de repente está en otra organización, en otra institución y ya está sensibilizada, ya conoce el tema, también puede contribuir y en ese sentido podemos buscarle, digamos, un elemento positivo a este problema. No obstante, sí debemos seguir avanzando en la necesidad de generar capacidades para poderle dar continuidad a los procesos impulsados, ¿no? El tema de financiamiento es otro elemento que ustedes advierten como uno de los aspectos críticos para avanzar en la gestión integral del recurso hídrico. El tema de superar la visión sectorial. En otros momentos me encontraba con algunos participantes y me decían, sí, estoy aquí para conocer un poco más del tema de recurso hídrico en agricultura. Y le decía, pero recordemos que justamente no estamos en un curso dirigido a la gestión integrada de recurso hídrico solamente en agricultura. Estamos mirando más bien la necesidad, la importancia de lograr implementar esta visión de la gestión integral del recurso hídrico, de implementar este proceso de la gestión integral del recurso hídrico que implica no solamente el sector agricultura, sino los diferentes usos, ¿sí? Y en ese sentido es importante, como decía, ir cambiando este chip. Nos cuesta, ¿no? Porque de pronto sí es la Autoridad Nacional del Agua que pertenece al sector agricultura. No obstante, lo que está establecido en la norma es que la visión en relación al manejo del recurso hídrico es una visión integrada, multisectorial, y es por eso que tenemos este curso, que tiene justamente esta visión, que está impulsada desde la Autoridad Nacional del Agua. Conocer los roles y funciones. Es importante, se advierte como una necesidad
la importancia de que los distintos actores que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos conozca con claridad cuáles son sus roles y funciones y actúe en función a ello. Es parte de lo que se tiene justamente previsto como en este curso y que esperamos que como resultado de ello ustedes conozcan más justamente en relación a estas distintas funciones y roles. Esto con relación a las impresiones que ustedes nos han compartido. Con relación al ejercicio que se dejó sobre la sesión anterior, la sesión 1, se pedía identificar cuáles eran las principales diferencias que se advierte entre la ley anterior y la ley actual. ¿Sí? Y en ese sentido, ustedes llaman la atención sobre, primero, que es la normativa actual, ustedes la reconocen como una normativa más completa, consideran que, a diferencia de la normativa anterior, la de ahora pone énfasis en la necesidad de hacer un uso eficiente del recurso en los distintos usos, no solamente desde una visión sectorial, ¿sí? Este tema de la multisectorial, el agua como un recurso que es patrimonio del Estado y que no es un recurso privatizable, que también es un tema de interés y que adquiere relevancia y que está expresamente referido en la norma. Los roles que de cierto modo se advierten en lo que corresponde al Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y que es importante tenerlos claros, y cómo el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos también permite, facilita, contribuye a la articulación y coordinación entre los distintos actores, ¿no? Cómo es que ahora se reconoce también, a diferencia de la normativa anterior, esta facultad sancionadora que tiene el ANA para quienes pasen por alto lo establecido en la norma. Se reconoce también como importante aquellos instrumentos de planificación que están contenidos y referidos también en la normativa. Se llama la atención también sobre el hecho de que la nueva norma considera, de cierto modo, el tema vinculado al contexto de cambio climático y cómo es una problemática que requiere ser abordada. Si bien de pronto no se aborda con profundidad, sí se llama la atención sobre el tema. Y el tema también vinculado a la participación, ¿sí? Al involucramiento de los actores en la toma de decisiones, se hace también énfasis, o se pone énfasis en relación a el concepto o la consideración de los estándares de calidad del agua, que es una de las herramientas que contribuye a hacer un seguimiento de la disponibilidad del recurso en términos de calidad, ¿no? En relación a las oportunidades que se advierten en la normativa actual, en la normativa vigente, ustedes llaman la atención sobre aquellos instrumentos para la gestión del recurso hídrico. Sabemos, entre ellos, uno de los principales que ustedes reconocen son los planes de gestión de recursos hídricos. Como sabemos, en el caso de las cuencas del Pacífico, es un instrumento que ustedes vienen actualizando, con lo cual tienen la posibilidad de que los contenidos, que el enfoque, que se trabaje en estos instrumentos permita tener esta visión más integral, atendiendo a estos desafíos, a este contexto de cambio climático y con ello garantizando la seguridad hídrica, ¿no? Se llama también la atención sobre el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos como un insumo fundamental para la toma de decisiones, y esto como una oportunidad. El hecho de que la autoridad pueda brindar licencias, se pueda formalizar los derechos de uso de agua también, los consejos de recursos hídricos como un espacio descentralizado para la toma de decisiones y la oportunidad que ofrece esto para una mejora en la gestión de los recursos hídricos. Y se advierte también como temas pendientes que, si bien no están abordados en la normativa, también son reconocidos como algunas dificultades que ustedes encuentran en la implementación de la normativa. Están referidos a, digamos, a la necesidad de impulsar la ejecución de inversiones, tanto de infraestructura natural como de infraestructura gris, como le llaman en algunos casos, para garantizar la disponibilidad hídrica, ¿no? En ese sentido, la necesidad de poner énfasis en esos temas para atender los desafíos del déficit hídrico en la cuenca. El tema del financiamiento también ustedes lo
identifican como un tema fundamental. La posibilidad de contar con grupos especializados para la implementación del plan también es un tema que ustedes requieren o consideran que debe fortalecerse, ¿sí? Entonces, digamos que así, de cierto modo, hemos conseguido que ustedes puedan alcanzarnos algunos aspectos que consideran relevantes en relación a la ley de recursos hídricos. Y recordemos que para entrar a esta sesión, un ejercicio que se les había pedido era que puedan identificar algún elemento de la gestión integrada del recurso hídrico que ustedes consideren relevante en su cuenca. Y sobre el particular, ustedes han manifestado que un primer aspecto tiene que ver con la posibilidad de realizar un ordenamiento de la explotación de los acuíferos. Sabemos que en el caso de la cuenca Caprina-Locumba, la sobreexplotación de los acuíferos es un tema que adquiere particular relevancia. Creo que en algunas cuencas de la costa, con mayor énfasis que en otras. Eh, y aquí quizás para compartirles un dato, ¿no? Según un informe de Naciones Unidas, tenemos que más del 20% de acuíferos a nivel mundial están siendo sobreexplotados, con lo cual vemos ahí que ya este es un problema crítico y que definitivamente requerimos abordarlo con prontitud, más aún en un contexto de cambio climático donde el déficit hídrico entonces va a ser uno de los grandes desafíos, ¿no? Eh, el tema de la contaminación, de la calidad del agua y poder gestionar adecuadamente estos aspectos son parte de los elementos que ustedes consideran relevantes en la gestión integrada de recurso hídrico en su cuenca. El tema de la coordinación y la posibilidad de establecer alianzas estratégicas, las mesas de trabajo como mecanismos para generar consensos y prevenir conflictos también ustedes consideran importantes. Los estudios que se realizan en la cuenca para tener una mayor información sobre las condiciones en las que se encuentra el recurso hídrico y en función a ello realizar una planificación o tomar las medidas correctivas necesarias en caso se requiera atender algún problema, la necesidad de generar capacidades, ¿no es cierto? Porque es importante saber que para implementar la gestión integrada de recurso hídrico es necesario tener un conocimiento adecuado de qué implica. Y de cierto modo hay una condición previa que requerimos cumplir para que este proceso se lleve a cabo. Y en ese sentido, una de estas primeras condiciones tiene que ver justamente con la generación de capacidades, y es justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y finalmente la ejecución de medidas para la implementación adecuada del plan de gestión de recursos hídricos y que eso facilita en ese sentido el que éste se lleve a cabo en función a lo previsto. Entonces, aquí ustedes han compartido un conjunto de elementos que creo yo son bastante interesantes y que sirven para que vayamos introduciéndonos en esta sesión 2 donde hablaremos sobre, como les decía, la política de Estado sobre recursos hídricos y la política y estrategia nacional de recursos hídricos. No obstante, seguramente, producto de haber compartido estas ideas que ustedes nos han dejado en los materiales, en los recursos, tanto de la sesión 1 como de la sesión 2, seguramente motiven ustedes algunas inquietudes, hay alguna idea adicional que de pronto queda pendiente y ustedes quisieran compartir. En ese sentido, en este momento les doy la palabra para quien quiera comentar, complementar lo compartido hasta el momento. ¿Alguien se anima? Continuando con este espíritu participativo que han tenido ustedes para el desarrollo de los ejercicios, estoy segura que todos se van aquí a pelear por levantar la mano, seguro voy a tener que escoger entre uno porque todos van a levantar la mano a la vez, ¿no? ¿Se anima alguien a compartir algún comentario sobre Alejandro Estrada está levantando la mano. Alejandro, Sí, perfecto. buenas tardes. Bueno, felicitarle por todo lo que nos ha dicho. Mi preocupación es como yo lo decía en lo que hice, la sobreexplotación del acuífero,
y el Estado no está haciendo nada para que esto se detenga. Todos los días siguen perforando pozos y con la consecuencia de que ya tenemos 26 pozos salados por intrusión marina. Entonces esto va, a medida que siga haciendo más pozos, esto se va a contaminar más. Esa es la preocupación, o sea, de qué manera el Estado puede frenar esto, porque a pesar de que nosotros como Junta de Usuarios, a los agricultores que están manejando las 31.000 hectáreas, fuera de las 6.000 que son con título, les hemos tratado de integrar en la Junta para cuidar el acuífero, tanto nosotros como ellos, pero a la fecha no tenemos respuesta de las autoridades del Estado para que esto se dé, ¿no? Entonces hemos pedido inclusive la ampliación de los subsectores y sectores para poder incluirlos en la Junta y sea nuestro aliado, pero no se puede hacer eso. La verdad es que no comprendemos, el acuífero se sigue sobreexplotando, con la consecuencia de que a futuro tengamos un acuífero contaminado, ¿no? Eso quería opinar. Gracias. Gracias Alejandro. Ahí yo diría, porque por lo que te he escuchado mencionar, principalmente has hecho referencia a la Junta de Usuarios. No obstante, sabemos que tenemos ya el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Caprina-Locumba, y mi pregunta es, ¿qué tanto este tema ha sido posicionado, puesto a consideración en este espacio, para que desde este espacio se puedan establecer los mecanismos de promoción, de la discusión o de la necesidad de atender este tema ante las distintas autoridades, ¿no? Entonces, como decíamos hace un momento, es importante aprovechar este espacio de participación, de toma de decisiones. Alejandro, creo que quieres responder, o alguien más quiere hacer algún comentario. Quería comentar de que efectivamente en el Consejo de Cuenca estamos participando nosotros como grupo técnico, en la cual hemos puesto a conocer toda la problemática de la llegada. Es bastante compleja y de verdad que necesitamos el apoyo más directo de las autoridades para un poco detener esta situación, porque no podemos estar así, ¿no? Porque tenemos el Consejo de Cuencas, tenemos la Autoridad del Agua, pero y siguen las perforaciones, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros hemos conversado ya en Consejo de Cuencas, toda la problemática, las estrategias, las soluciones en un corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, seguimos trabajando en eso. Muchas gracias. Ok, entonces entiendo que ya desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas, en cierto modo ya se está poniendo a consideración el tema, se está buscando gestionar con las autoridades correspondientes, no obstante entendemos que es un tema que requiere una pronta solución o de medidas inmediatas, ¿no? Entonces, esperamos que justamente con aquellos elementos que nosotros podamos compartir desde el curso, ustedes encuentren de manera consensuada algunas respuestas para seguir avanzando en la resolución de este problema crítico para la cuenca. ¿Alguien más levantó la mano? Hay dos personas, Sí. José de Pierola primero y luego el señor César Guanacuni. Ok. José de Pierola, por favor. Buenas tardes, gracias. Bueno, en la misma línea de la pregunta o la intervención del ingeniero Estrada, me permito plantear el tema. O sea, está propuesto ya el tema de la sobreexplotación del acuífero La Yarada, está planteado el problema. Entonces, pero ¿cuáles son los mecanismos que necesitan implementarse en el Consejo de Recursos de Cuenca para que estos temas tengan viabilidad? Porque si no, se convierten solamente el Consejo se convierte en un escenario, bueno, de explicación del tema, el problema, sus consecuencias, etcétera, etcétera. Pero aparte de la intervención de las autoridades, ¿cómo es que actúa el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca en el proceso como catalizador de la solución del tema, ¿no? Yo he participado en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca varios años y pues nos encontramos un poco, está bien, pero ¿qué mecanismos hay? Hay que desarrollar mecanismos para que esto se convierta en un proceso y se pueda implementar. Esa es un poco mi preocupación. Gracias. Ok, gracias por transmitirnos su inquietud en relación a este tema. Entendemos por lo que usted nos está mencionando que
aquí la idea es tener claro cómo es que el Consejo de Recursos Hídricos puede contribuir a buscar una solución en este tema. El rol que tiene el Consejo de Recursos Hídricos es principalmente un rol de promotor, y en ese sentido yo creo que el Consejo de Recursos Hídricos puede convertirse en un espacio para la interacción entre los distintos actores involucrados en esta problemática, llamando la atención, de cierto modo, estableciendo las coordinaciones necesarias, comunicando a quienes corresponda sobre la necesidad de la pronta intervención, ¿no? en esta cuenca, gestionando, porque muchas veces estamos, lamentablemente, es una realidad, muchas veces el sector público como que se demora mucho tiempo en atender las inquietudes y solamente encontramos respuestas cuando hay persistencia en el tema, ¿no? Y quizás es eso, ¿no? Necesitamos seguir siendo persistente, gestionando, haciendo incidencia. La incidencia también es sumamente importante. Ustedes tienen distintos espacios a través de los distintos actores de la cuenca, en tanto este tema es reconocido como un problema de la cuenca, tienen la posibilidad de establecer incidencia en distintos espacios para que quienes tienen que tomar las decisiones las tomen y se implementen las medidas necesarias, ¿no? En ese sentido, creo que es importante que, en principio, desde quienes están en la cuenca, desde los instrumentos que se aprueban como parte del proceso participativo en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, se contemplen aquellas acciones que contribuyan a la solución de este problema y que se haga seguimiento al cumplimiento de esas medidas y de esas acciones por quienes correspondan, ¿sí? En ese sentido, entiendo en los planes, hay quienes se hacen responsables de determinadas actividades, pues hay que hacer seguimiento también en relación a ese tema. Entonces, creería que ahí es un tema complejo, o sea, claramente no vamos a encontrar una solución de la noche a la mañana, pero entiendo que ya se han venido dando pasos, se han hecho investigaciones, se han hecho publicaciones en relación a este tema. Sin embargo, aún el problema persiste y es necesario seguir agotando las medidas necesarias para que logremos a través, quizás creería yo que esta problemática puede ser también una oportunidad para el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para fortalecerse como tal, para fortalecer su institucionalidad, ¿no es cierto? Recordemos que los consejos de recursos hídricos de cuencas, si bien se han formado recientemente, quiero decir recientemente porque cuando hablamos de instituciones, digamos, las instituciones pueden tener 10 años, 15 años, pero son instituciones jóvenes porque su consolidación, su institucionalización toma tiempo, ¿sí? En ese sentido, creo que este puede ser una oportunidad para digamos, tener una posición común en relación a esta problemática y tratar desde todos los actores encontrar una solución e implementar medidas. Y creería yo que lo más estratégico es empezar a buscar soluciones en el corto plazo y otras soluciones que vayan también en el mediano plazo y tratando de que estas en el corto plazo incluyan aquellas que puedan ser ejecutadas lo más pronto posible para que ello motive el interés, ¿no es cierto? Y no solamente el interés, sino la necesidad de participar y de involucrarse en la solución de este problema, ¿no? Entonces creería que ahí hay unos elementos, recordemos que estamos frente a diferentes actores sociales y hay ciertos pasos que debemos seguir para lograr su involucramiento y compromiso. Delma, creo que había una persona más antes. César Sí, Guanacuni. César. sí, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Buenas tardes, María del Carmen. Sí, efectivamente, las personas que me antecedieron, el ingeniero Estrada y el ingeniero Nicolás de Pérez, al cual saludo, justamente tienen que ver con mi inquietud, ¿no?, que quería manifestar. Tuvimos la oportunidad de participar en la formulación del plan de gestión de los recursos hídricos de la cuenca, allá por los años 2013. Entiendo que se aprobó el plan en 2014, fíjese cuántos años han pasado. Y toda esa problemática que venimos escuchando acá en Tacna muchísimos años se plasma en este plan. Y usted dijo algo interesante, ¿no?, que uno de los instrumentos fundamentales para la gestión integrada de recursos hídricos es el plan de gestión, ¿no? Entonces, yo considero de que en el caso de la cuenca caprina, Locumba es
es, digamos, como digo, la oportunidad de poder evaluar en estos 9 años qué es lo que ha pasado, porque no se ha podido implementar todo lo que habíamos planificado en su momento, ¿no? Porque si uno hace una evaluación ex post y decimos, a ver, ha pasado tanto tiempo y por qué este instrumento no funcionó. Justo Nicolás hablaba de los mecanismos, ¿no? Entonces nosotros estamos planteando de que se tiene que hacer un seguimiento permanente a partir de la Secretaría Técnica, digamos, de formar un grupo de trabajo de que pueda estar haciendo el seguimiento permanente de todas las medidas, de todas las estrategias que se discutieron en su momento y ver a ver qué es lo que está fallando, por qué no funciona, por qué no se implementa, ¿no? Entonces, el tema de la yarada, del financiamiento agrícola, todos esos problemas siguen vigentes, lo que significa de que no estamos implementando el plan, y por eso que yo hablaba mucho en la oportunidad que he tenido de poder participar en los ejercicios de la estrategia de implementación del plan. No debemos centrar nuestra preocupación más que en la formulación propiamente del plan, en la estrategia de implementación y fundamentalmente en la estrategia de financiamiento, porque sin recursos no vamos a poder implementar. Yo creo que toda nuestra fuerza, toda nuestra fortaleza de aprovechar estos espacios para poder hacer ingeniería financiera, como yo llamo, ¿no? O sea, tratar de ver cómo es que todas estas cosas que las planificamos en su momento puedan cumplirse. Estos mecanismos que hablaba Nicolás es importante. Entonces, de lo contrario, vamos a seguir hablando de los mismos problemas. Entonces, ameritaría hacer una evaluación, a ver qué es lo que está pasando. Depende, muchas de las medidas que se plantearon en su momento no han sido ejecutadas. Y lo que más llama la atención es que si hacemos una evaluación en estos últimos 9 años, recursos hemos tenido más que suficientes, ¿no? Si hacemos una evaluación, hemos hecho un trabajo hace poco, no podemos decir que no tenemos recursos. Entonces, usted dijo al principio, pues, el tema de las autoridades, ¿no? Comenzar a fortalecer capacidad de las autoridades, ¿no? Porque ellos son las cabezas en los que tienen que dirigir este proceso. Entonces, yo creo que en el caso de la cuenca de Tana, es importante, por ejemplo, reforzar el tema de la gobernanza. Porque si no ejecutamos, por ejemplo, algunas acciones que están priorizadas, es justamente por el tema de los conflictos, ¿no? Tenemos proyectos tan importantes como el de Vilavilani, que no lo podemos ejecutar, pues creo que desde que entramos a trabajar aquí en Tana hace muchísimos años, venimos hablando de estos proyectos y que no se está estableciendo las estrategias adecuadas como para poder involucrar a todos los actores de la cuenca, fundamentalmente las comunidades campesinas. Entonces, el tema de gobernanza, los conflictos, eso hay que evaluar. Y como decía el Ligero Estrada, ¿no? Vamos a seguir hablando de la llerada que va a colapsar, que se va a secar la laguna Aricota y tenemos un plan de gestión que no lo podemos implementar. Eso básicamente. Muchas gracias, César. A ver, rápidamente a César y luego a Delma, por favor. Sí, muchas gracias, doctora. En la misma línea y en atención a las preocupaciones que existen los actores, como lo comentó el ingeniero Estrada, así como el ingeniero Nicolás, ¿no? Respecto a la problemática existente en el acuífero Caprina. Para hacer de conocimiento que este Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca en el periodo 2020-2021 puso énfasis en esa problemática, lo que ha generado una exigencia y la culminación inclusive ante la Autoridad Nacional del Agua de que se acelere cuanto antes y se concrete ese estudio integral que en este momento, que este año se ha iniciado para el acuífero Caprina, donde se va a conocer, ¿no? En definitiva, cuál es la recarga del acuífero que existe. Eso por un lado, y eso fue por la gestión de los actuales consejeros ya salientes, ¿no? También hacer mención de que gracias a esa preocupación a nivel de grupos técnicos, se ha conformado una cartera, la presencia de especialistas, ¿no? Expertos, ¿no? Para que puedan desarrollar en estos momentos, paralelamente a ese estudio hidrogeológico, un término de referencia para desarrollar un plan de acción de aguas subterráneas, ¿no? Un símil de un plan de gestión, pero en chiquito y que sea altamente operativo. Que en estos momentos se está ejecutando, ¿no? Tiene un periodo de 2 meses, y la que va a plantear ya las acciones en el corto, mediano y largo plazo, que altamente es demandado ante una problemática bien compleja, que sí requiere un abordaje de alcance regional e inclusive de decisión política nacional.
Ya lo ha comentado el ingeniero Estrada, en los grupos de trabajo, inclusive el Consejo, a través de la Secretaría Técnica, ha propuesto diversas alternativas, diversos escenarios con acciones en el corto y mediano y largo plazo, en donde se tiene conocimiento y que aterrizará en este plan de acción, este plan operativo, ¿no? Plan de gestión operativo de aguas subterráneas. Solamente para informar, doctora, y por último concluir en lo que comentó el economista César Huertas. Tacna ha tenido recursos y tiene recursos, inclusive producto del canon minero, tenemos una proyección favorable de ingreso de canon minero. Lo que está faltando es acá una repriorización adecuada para que se destine esos financiamientos para proyectos emblemáticos y que realmente contribuyan al cierre de brechas. Y en ese sentido, el Consejo de Recursos Hídricos, el actual Consejo de Recursos Hídricos también viene contribuyendo con fuerza a eso. Inclusive ha hecho un diagnóstico al detalle de toda la capacidad presupuestal, ¿no? A través de la Secretaría Técnica, y está mostrando a toda la población, inclusive a los gobiernos locales, gobiernos regionales, para cambiar ese chip que usted ha comentado. Entendemos que es un proceso largo, entendemos que es una demanda fuerte que se exige, pero este consejo, debo reconocer que también está tomando énfasis en ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Delma, por favor, por último, Delma, para poder continuar. Sí, muy buenas tardes, estimada profesora, y bueno, y todos los presentes. Muy atentamente he escuchado la intervención de cada uno. Interesante, es un tema muy amplio, como lo dicen todos reiteradamente, y es muy cierto, ¿no? Pero no sabemos por dónde empezar para poder dar una opinión, ¿no? Sin embargo, si avanzamos poco a poco, podemos quizás llegar a buen puerto. Dentro de toda la problemática ya manifestada por los diferentes participantes, y además ya existen, digamos, una información bastante consistente respecto de la problemática del acuífero, en este caso de la Yarada, el problema de escasez de recursos hídricos en la cuenca caplina, etcétera. Pero venimos viendo día a día y de manera reiterada un problema, como lo decía César, que con una palabra podría resumirse, la falta de gobernanza, ¿no? ¿Por qué? Porque hagamos nomás un recorrido en la historia, más o menos 2005, 2006, en la Yarada existían 5.800 y pico hectáreas de terreno y habían 93 pozos legalmente autorizados. El día de hoy, según información de los agricultores, justo la vez pasada participé en un taller, están superando las 35.000 hectáreas. Y de los pozos están arriba, se está bordeando los 300 y quizás más pozos. Pero esto es respuesta a ¿qué? ¿Qué está fallando? O sea, dentro de la par, como un enfoque al diagnóstico ya realizado, tendríamos que preguntarnos qué y por qué está sucediendo esto, ¿no? Entonces ahí viene quizás la falta del principio de autoridad, ¿no? Y el día de hoy, no solamente esa problemática que vemos en la Yarada, ya se viene replicando en otros ámbitos de la región, en otros espacios mucho más pequeños, con agua superficial, pero ya se viene presentando. Si el día de hoy tienen una autorización para 100 hectáreas, luego estamos viendo que en la práctica están regando 150, 200 hectáreas al día de hoy. Y esto, en el tiempo, va a suceder lo mismo que está sucediendo con la Yarada, ¿no? Simplemente vamos a llegar a un momento de crisis, de carestía total, ¿no? Porque vamos a usar, estamos ampliándonos tanto sin medir las consecuencias. Sabemos que hay las tendencias globales, está la explosión demográfica, el cambio climático, ¿no? Entonces, ¿y qué estamos haciendo nosotros? O sea, habría que ver también desde ese punto de vista, o sea, sabemos que ha habido, como dicen, hay suficientes recursos financieros, producto del canon minero, muy bien,
al mismo tiempo decían cuánto de todos estos recursos se está destinando a proyectos de infraestructura hidráulica que efectivamente garanticen, ¿no?, asegurar el agua para, digamos, para asegurar la actividad agrícola, que por cierto también da seguridad alimentaria a los pueblos andinos, interandinos, etcétera, y también a nivel del Valle Mexicano. Entonces son diferentes problemas que quizás han sido ya abordados, pero de pronto las estrategias para controlar que esto se siga proliferando no han sido las más apropiadas. Por eso es que estamos viendo esos cambios tan visibles a la vista, simple vista, ¿no? Entonces, de pronto necesitamos hacer una reflexión y cambiar de mirada al enfoque que le damos a esta problemática que está aquejando bueno, pues a la cuenca Caprina-Locumba. Muchísimas gracias, Delma, por los comentarios, por el aporte a este conjunto de ideas que han compartido, a estas preocupaciones que han compartido en relación a la problemática que vienen enfrentando en la cuenca Caprina-Locumba. Comparto con ustedes esta necesidad de recoger las lecciones aprendidas, ¿no es cierto? Es importante identificar, sobre todo en este momento que ustedes se encuentran en un proceso de actualización del plan de gestión de recursos hídricos, es importante identificar justamente lo que ustedes mencionan, ¿no? Cuáles han sido las dificultades, las limitaciones, los cuellos de botella que se han tenido, que han impedido la implementación del plan, ¿no? Y si ya en ese plan se identificaban medidas para evitar la situación cada vez más crítica en relación a esa problemática, ¿por qué es que no se pudo implementar lo que estaba establecido en el plan? Creo que ese es un elemento en efecto importante. Llamaría la atención no solamente en relación al tema de mirar con detenimiento aquello que permite la implementación del plan, porque es que de repente el problema está incluso desde antes, porque es que hablamos ahora de la necesidad de implementar procesos de planificación participativa, pero de repente el proceso de planificación de ese instrumento no fue lo suficientemente participativo como para lograr el involucramiento, compromiso, ¿no es cierto?, entendimiento sobre el problema de todos los actores, de modo tal que todos den su cuota, ¿no es cierto?, de ¿cómo decirlo?, de sacrificio de cierto modo, porque sí hay un momento en que dadas las condiciones, algo tenemos que cambiar. Debemos ser más eficientes, y si eso implica un sacrificio, pues tenemos que hacerlo. Debemos ser más eficientes en relación al uso del recurso, debemos distribuir el recurso en función a la disponibilidad hídrica, y como decíamos, no solamente pensando en el hoy, sino en de aquí a 20, 30 años, porque el contexto de cambio climático nos invita, nos obliga, ¿no?, nos plantea el desafío de pensar pensando o de planificar tomando en cuenta estos escenarios. Y en ese sentido, entonces, creo que es importante reflexionar sobre cuáles han sido esas principales dificultades. Y ustedes, creo, mejor que nadie, como ya lo han compartido, conocen con claridad cuáles han sido estas. Por ejemplo, César nos compartía sobre distintas iniciativas que se están impulsando desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para atender esta problemática. No obstante, al parecer, no todos tienen claro, no todos manejan información sobre aquello que se está avanzando en relación al tema. Y un aspecto muy importante para promover procesos de participación, ¿sí?, se basan en la confianza. Y la confianza se sustenta en información. Y para poder estar informados debemos comunicar. Entonces, hay elementos que requieren atender, digamos, estos desafíos de lograr esta gobernanza, como bien se ha mencionado, que parecieran como casi que de sentido común en algunos casos, pero finalmente no se llevan a cabo. Y quizás aquí lo que falta es empezar a mirar estos otros elementos como mejorar el tema de comunicación, mejorar el proceso de participación. De repente no están todos los que deben estar. Sabemos que de repente hay intereses y, digamos, relaciones de poder muy complejas en torno al manejo de recursos, pero creo que en la medida que primero seamos claros de que este es un problema
de que necesitamos resolverlo, de que reconocemos a todos los actores en igualdad de condiciones para sentarnos a la mesa y empezar a buscar soluciones, y que compartimos y comunicamos a todos para que todos se comprometan en esas soluciones, creo que poco a poco iremos avanzando, y sobre todo siempre recogiendo las lecciones aprendidas. Nos hemos extendido en este tema sobre esta problemática que ustedes han compartido, pero creo que merece la pena porque finalmente permite, a la luz de ese problema, poder puntualizar sobre distintos elementos que fortalecen la necesidad de ver cómo implementamos aquellos principios que están en la normativa. Hemos trabajado en la sesión anterior, hemos recordado junto con ustedes cuáles son los principios que están definidos en la Ley de Recursos Hídricos. Y cuando pedimos que una medida se implemente, se lleve a cabo, no está en el aire. La estamos identificando, la estamos tomando en cuenta, la estamos priorizando siempre en el marco de lo previsto en la normativa de la Ley de Recursos Hídricos, y en tanto lo hagamos de esa manera, pues vamos a conseguir el soporte necesario para que ustedes puedan llevar a cabo las acciones necesarias y en ese sentido superar esta gran dificultad que tienen y esta problemática que, como bien advierte Delma, si es que no tomamos las medidas pronto en este contexto de cambio climático, seguramente las consecuencias se verán venir en el muy corto plazo y con perjuicios, desafortunadamente, siempre para los grupos más vulnerables, ¿no es cierto? Entonces creo que como actores de la cuenca, como personas que estamos en este afán de informarnos, de capacitarnos, de generar conocimiento para actuar de mejor manera, tenemos aquí una responsabilidad que cumplir y tratar de contribuir de la mejor manera en buscar soluciones para la cuenca. Dicho esto, rápidamente vamos a pasar a esta sección de la presentación. Vamos a compartir con ustedes, como digo, muy rápidamente algunos elementos de la política de Estado sobre los recursos hídricos y la política y estrategia nacional de recursos hídricos. Recordemos que la política y estrategia nacional de recursos hídricos está en proceso de actualización. No obstante, en tanto no se apruebe una nueva política y estrategia, este es el instrumento que debe servir de marco para el desarrollo de intervenciones en materia de recursos hídricos. Primero, recordar algunos elementos definidos en la política de Estado sobre recursos hídricos. También, quizás un breve paréntesis, recordar que la política de Estado de recursos hídricos se elabora, ¿no es cierto?, con la participación de diferentes actores, gobiernos regionales, representantes de gobiernos regionales, de gobiernos locales, de la sociedad civil, del sector privado, de instituciones públicas, es decir, finalmente todos los actores han llegado al consenso y a considerar que el agua es un patrimonio de la nación y que como tal todos debemos cuidarlos. Todos tenemos el derecho de gozar de un acceso al agua potable como un recurso, un insumo indispensable para la vida, indispensable para el desarrollo humano. Es necesario usar el agua en armonía con el bien común, considerando justamente lo que ustedes han mencionado, el bien común, considerando que el agua sirve para garantizar la seguridad alimentaria, sirve para garantizar condiciones de salud, sirve para garantizar el desarrollo económico, sirve para mantener adecuadamente los ecosistemas. Entonces, debemos utilizarlo considerando estos distintos beneficios, pero también considerando que es un recurso vulnerable, ¿no es cierto? Porque en tanto no lo manejemos adecuadamente, rápidamente podemos perder esos distintos beneficios que este recurso nos puede alcanzar. De la misma manera, la política de Estado considera que, o precisa que el Estado debe garantizar la gestión integrada de recursos hídricos, sobre lo cual hemos venido hablando durante la sesión anterior, y ustedes han puesto énfasis sobre algunos elementos particulares de la gestión integrada de recursos en correspondencia con la problemática de su cuenca. El Estado debe fortalecer también el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, donde forman parte, o del cual forman parte distintas instituciones desde el nivel nacional hasta el nivel local, y en los distintos usos también, contemplando los distintos
usuarios del agua. Y debe además el Estado impulsar la conformación de los consejos de recursos hídricos de cuencas. Y ahí yo creo, una vez más, que es a partir de estas necesidades o la evidencia de la necesidad de atender estos desafíos de la gestión de recursos hídricos, es donde aparece o cobra particular relevancia la institucionalización, el fortalecimiento del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca como espacio que promueve la participación de los diferentes actores, la participación en la toma de decisiones en igualdad de condiciones, considerando los diferentes usos del agua. En relación a la política y estrategia nacional de recursos hídricos, básicamente llamar la atención sobre algunos elementos establecidos en el objetivo general. Además de la gestión integrada de los recursos hídricos, se llama la atención sobre garantizar la conservación, la calidad y la disponibilidad, que es parte de justamente el desafío que ustedes están compartiendo en la cuenca de Caplina-Locumba, su aprovechamiento sostenible y eficiente. Claramente, por la problemática que ustedes han compartido, no es una situación que se esté dando ahora, es decir, no se está dando un aprovechamiento eficiente, no se está dando un aprovechamiento sostenible. Debemos hacer girar, ¿no es cierto?, girar por completo la manera en la que estamos haciendo las cosas, cambiarla por completo y empezar a hacer un uso sostenible, porque tal como veíamos en el video que compartíamos la vez pasada, lo que va a suceder finalmente si cada uno empieza a actuar básicamente pensando en su bien individual y no en el bien común, este recurso finalmente no se va a agotar en esta zona y no va a estar disponible para nadie y va a terminar afectando las condiciones de vida de todos y las diferentes actividades económicas. Y si uno se pone a pensar en los costos económicos que esto puede significar, y si alcanzamos esos datos a las autoridades para motivar una decisión pronta en relación a este tema, quizás podamos contribuir a que se tenga la información necesaria para empezar a tomar las decisiones en el corto plazo. Promover la participación en los 3 niveles de gobierno, considerando el sector público o privado, las comunidades campesinas y nativas, contribuyendo a esta cultura del agua, ¿no es cierto?, que implica este manejo eficiente, este uso adecuado del recurso, considerando los distintos usos, incluyendo el ambiente como un usuario, y pensando también en el desarrollo del país. Básicamente, rápidamente tenemos aquí los ejes de política y las estrategias. Como eje de política vinculado a la cantidad, se llama la atención sobre la conservación de fuentes naturales, la evaluación de la oferta y la demanda, que entendemos es justamente parte de la información que ustedes consideran para la distribución del recurso, fomentar el uso eficiente, es parte de lo que se requiere en este contexto que ustedes justamente han compartido. El eje de política de gestión de la calidad, otro de los desafíos por lo que nos han comentado que también enfrentan, ¿no? Acciones sectoriales y multisectoriales que deben fortalecerse para la protección de la calidad del agua, mantener y mejorar la calidad del agua también. En relación a la gestión de la oportunidad como otro eje de política, se considera la necesidad de implementar la gestión integral del recurso hídrico, tomando también en cuenta las cuencas transfronterizas. En relación a este mismo eje, se llama la atención sobre la formalización de los derechos de uso de agua, y aquí quizás también llamar la atención sobre esto que ustedes nos compartían en relación, ok, se otorga determinadas licencias para aprovechamiento del recurso, no obstante, se supera esa autorización pasando por alto lo asignado, ¿no es cierto? Entonces necesitamos mejorar nuestra capacidad de control, necesitamos como actores de la cuenca contribuir en la vigilancia para un uso sostenible del recurso, y de eso también vamos a hablar en el curso. Promover inversiones públicas y privadas para el desarrollo de infraestructura hidráulica, desarrollar un régimen económico para el uso del agua y vertimiento de aguas residuales, promover inversiones de microembalses, irrigaciones pequeñas y medianas, por lo que han compartido en el caso de la cuenca Caplina-Locumba, la disponibilidad de recursos financieros no es un problema, con lo cual necesitamos tomar acciones de otro tipo, en este caso vinculadas a la gobernanza, como bien ya se ha llamado la atención.
En relación a la cultura del agua, se habla de la necesidad de implementar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y el Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos, sobre los cuales también ya hemos compartido. En relación también al tema de cultura del agua, se pone énfasis en la promoción de la gestión del conocimiento y la cultura del agua y la necesidad de prevenir y gestionar controversias, conflictos en torno al uso del recurso. Y finalmente el eje de política 5, referido a la adaptación al cambio climático y eventos extremos. En particular se habla sobre la necesidad de fomentar la investigación científica aplicada, el desarrollo de capacidades, la difusión del conocimiento para la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos de desastres. Es importante tomar en cuenta que, dada la urgencia de atender este tema, las entidades rectoras en materia de cambio climático y gestión de riesgos vienen estableciendo sinergia para que los instrumentos de inversión, de planificación, tomen en cuenta esta visión integrada de la gestión de riesgo en contexto de cambio climático. Y es así que, por ejemplo, ustedes podrán ver en instrumentos como los instrumentos de inversión pública, cómo ya se vienen desarrollando orientaciones para que la inversión tome en cuenta el análisis del riesgo de desastre en contexto de cambio climático, y en ese sentido la inversión considere la implementación de medidas, entre ellas algunas referidas a, digamos, la inversión en infraestructura natural para garantizar la disponibilidad de agua, si estamos hablando de inversión ya sea para saneamiento o ya sea para energía o para agricultura, dependiendo, ¿no? Desde estos distintos usos podemos advertir la necesidad de establecer medidas. Y finalmente, promover medidas y mecanismos de adaptación en la oferta y la demanda y usos de recursos hídricos. Dicho esto, vamos ahora entonces a entrar al trabajo de grupo. El trabajo de grupo va a consistir en una lectura de un extracto del texto hacia una institucionalidad del agua más participativa e integrada, el complejo proceso de establecer los consejos de recursos hídricos de Cuenca en el Perú, de Adam French. Vamos a reflexionar en torno a la información que nos alcanza esta lectura, a lo ya compartido en la sesión de hoy como en la sesión pasada, a la experiencia que ustedes han tenido en la cuenca Caprina-Locumba, y en función a eso vamos a responder a las siguientes preguntas. Vamos a tomar en cuenta para ello las siguientes indicaciones. Se pasó unas laminitas más. Ok. Se van a conformar los 5 grupos de manera aleatoria. Tenemos 35 minutos, por favor. Tenemos 4 preguntas que resolver. Vamos a tratar de usar el tiempo lo más eficientemente posible. Cada pregunta la vamos a responder en una lámina como aparece en el Jamboard, y al igual que en la sesión anterior, seré yo quien indique quién del grupo estaría haciendo uso de la palabra para compartir los resultados. En relación a este tema, voy a compartir con ustedes el Jamboard para poder, haciendo uso del Jamboard, explicarles justamente en qué va a consistir el trabajo de grupo, o las preguntas, básicamente, para que ustedes tengan claro de qué se trata. Entonces, vamos a ver aquí. A ver, tenemos, por ejemplo, ¿no? Este es ustedes como recordarán en el chat, disculpen, me he ido a otra. Me he ido a otra sesión. Me dan unos minutitos, por favor. Un segundo. Vayan alistando sus micros, sus cámaras, para entrar al momento de trabajo de grupo, para que todos nos podamos conocer un poquito más. ¿Sí? Verifiquemos que nuestros micros están funcionando. Ok. Somos sección 2.
Ok, ahora sí. Vamos a compartir la pantalla. Ustedes van a ver acá. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo. Ok, este es el texto que tienen que leer. Como les digo, no es que en el texto van a encontrar las respuestas a las preguntas, pero el texto va a contribuir a complementar la información que requerimos para reflexionar en torno a las preguntas que requerimos responder. Entonces, ay, disculpen. A ver, me he equivocado de hoja. Ya con estos minutos que hemos tenido, estoy segurísima que ya todos tienen su cámara y su micro funcionando perfectamente. Ahora sí, en serio. Ahora sí. Ok. Les decía que entonces la primera pregunta es, ¿qué elementos normativos y de los instrumentos de política se han logrado poner en práctica en su cuenca? ¿Sí? Mencione dos de ellos. La idea es que tomando en cuenta la normativa que hemos compartido en la sesión anterior y los instrumentos de política sobre lo que hemos compartido el día de hoy en relación a la política de Estado, la política y estrategia nacional de recursos hídricos, identifiquemos qué elementos de estos han logrado ser puestos en práctica. Al menos mencionemos dos de ellos para responder esta pregunta, en particular pensando en la cuenca Caprina-Locumba, por favor. La segunda pregunta es, ¿cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de recursos hídricos? Indique dos situaciones particulares. Ya sabemos que la gestión integrada de recurso hídrico tiene que ver con el uso, aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, tomando en cuenta la participación de los diferentes actores y los recursos naturales que están involucrados o con los cuales se relaciona el recurso hídrico. Entonces, ¿cómo han aportado los elementos normativos a esta gestión integrada de recurso hídrico en su cuenca? Si nos pueden contar dos situaciones particulares en las que ustedes identifiquen que ha sido útil, digamos, estos elementos normativos para la gestión integrada de recursos hídricos. Y ¿cuál es el aporte de la norma a la solución de los problemas de la gestión del agua en su cuenca? Indique un problema en particular y la manera en la que la norma está contribuyendo a su solución. Por ejemplo, traten de pensar en una situación que ahora estén, digamos, trabajando, ¿sí? Y en la que se está tomando en cuenta la normativa de recursos hídricos y cómo es que esta entonces está contribuyendo a su solución. Si podemos aquí mencionar ese problema en particular y nos cuentan un poco a qué se refiere el problema y cómo es que la normativa está contribuyendo a su solución. Y finalmente, ¿qué normas específicas para la gestión integrada de recursos hídricos se han aprobado en su cuenca? Probablemente como parte de los acuerdos, las medidas tomadas en cuenta en la cuenca en función a la problemática, ha sido necesario aprobar alguna normativa a nivel de un gobierno local o a nivel del gobierno regional, o han gestionado la aprobación de algún otro instrumento. Si pueden compartirlo también en esta sección para poder ir conociendo un poco más en relación a la problemática de la cuenca y que ustedes mismos puedan ir reflexionando en torno a cómo en la práctica la normativa disponible en relación al recurso hídrico es útil para atender los desafíos de su cuenca. Ok, entonces tienen 35 minutos para responder a las preguntas. Le pedimos a Pamela que por favor nos haga el favor de mandarnos a los grupos de manera aleatoria. No olviden, por favor, les pido que abran sus micros, que prendan sus cámaras. Es importante aprovechar este espacio. Me he dado cuenta que en algunos casos pocos se conocen y aprovechen este momento para conocerse un poquito más
hemos visto que tienen un problema muy serio en Caprina Locumba y necesitamos conocernos un poco más, establecer sinergias, establecer confianza para facilitar el proceso participativo en la cuenca. Aprovechemos este momento para contribuir en algo en ese sentido. Entonces los invito a abrir sus micros, a participar activamente, a reflexionar y a prender sus cámaras para conocernos un poquito más. Entonces, Pamela, por favor, nos llevas a los grupos. Un minuto, por favor. Gracias, Pamela. María. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente todos y todas a la sala principal. Estamos aquí para poder iniciar con la plenaria, para que ustedes puedan compartir los resultados de grupo, pero antes de eso, por favor, les recuerdo una vez más, no olviden llenar el formulario de asistencia que está en el chat, es importante, porque la asistencia también es considerada para la evaluación. ¿Ok? Bien, voy a apelar a su capacidad de síntesis, que yo sé que ustedes han hecho el esfuerzo de llenar en tarjetitas así todo lo que piensan, toda la problemática tan compleja en la cuenca Caprina Locumba, así es que estoy segurísima que es algo que ustedes van a poder cumplir. Entonces, para poder iniciar la plenaria, vamos a ceder la palabra a los miembros del grupo 1, ¿sí? Denme un segundo. Entonces, le pedimos por favor a José Manuel si puede presentar los resultados de, del grupo 1. ¿Se puede compartir pantalla y presentar los resultados, por favor, José Manuel? Ya, a ver, vamos a compartir. 2 minutos, por favor. A ver, Tenemos cada grupo para poder compartir. ¿Ya estamos puede? viendo? Sí, ya vemos. ya. En cuanto a la pregunta 1, sería los planes de aprovechamiento de disponibilidades hídricas para atender las demandas multisectoriales. Y también la promoción de la participación de los gobiernos regionales, locales, sociedad civil organizada y usuarios del agua de la cuenca en la formulación, aprobación, implementación, seguimiento, actualización y evaluación de los planes de gestión a través del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. La pregunta 2, relacionado al aporte de los elementos normativos, sería que se ha evitado, con la aplicación de las normas con la nueva ley, evitar conflictos por el uso del agua entre usos agrarios, poblacionales, un poco también con el uso minero, aunque todavía están latentes en el tema minero, con la implementación del funcionamiento de los operadores de infraestructura hidráulica mayor, en este caso el proyecto especial TANNA, que es el que gestiona, hace la gestión en alta, ¿no? En cabeceras de cuenca, por la distribución del recurso hídrico. El uso adecuado y sostenible de las disponibilidades hídricas también, considerando el plan de aprovechamiento para los usos primarios y los usos productivos. En cuanto a la tercera pregunta, el aporte de la norma es sobre el uso y reuso de aguas residuales tratadas. ANA ha dado una normatividad respecto al uso y reuso de las aguas residuales tratadas en coordinaciones con instituciones vinculadas a calidad del agua, ¿no? Llámese salud y otras instituciones, para el uso primario y el uso agrario también, considerando los parámetros y valores según la norma establecida. También se tiene la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales con la participación de ANA, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la misma EPS, TANNA, con financiamiento externo para el uso adecuado del reuso. Y la pregunta 5, ¿qué normas específicas para elegir? Es la gestión que se hizo a través del Consejo en una ordenanza regional en el año 2015 para la implementación del plan de gestión en todo el ámbito, ¿no? En toda su línea de acción y programas en todo el ámbito del Consejo. Y también implementar el plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas de acuerdo a los derechos aprobados y emitidos por la Autoridad Nacional del Agua. Gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias por compartir los resultados del grupo 1. Entonces damos pase al grupo 2. Denme un segundo. ¿Dejo de compartir? Sí, por favor, José Manuel. Muchísimas gracias. Damos pase entonces a
Jorge Curo, por favor, del grupo 2. ¿Nosotros tenemos que presentarlo, María? ¿O... Sí, Jorge Curo, por favor, si puedes poner. Sí, César, tú quieres apoyarlo con ponerlo en la pantalla para que Jorge pueda exponer. A ver, lo tendré. Jorge, ¿nos escuchas? ¿Puedes ¿Dónde? abrir tu micro, por favor? Jorge. Jorge. Está aquí Jorge, pero no Parece abre que su micro. no escucha, pero no sé, yo lo podría exponer, pero no lo tengo. Abel Sarabia. No. A ver, yo te voy a ayudar. ¿Jorge? No. A ver, Yo lo te voy a podría ayudar. exponer, María. Ya, yo te voy a ayudar compartiendo la pantalla, ¿ok? Muy bien. Dame un segundo. ¿Ven mi pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Denme un segundo, voy a abrir el grupo 2. Ok, aquí tienes. Sí, bueno, con relación a la primera pregunta, sobre los elementos normativos y de los instrumentos de política que se han logrado poner en práctica en la cuenca, nosotros hemos mencionado, para nosotros ha sido un hito muy importante, la formulación del plan de gestión de los recursos hídricos de la cuenca Capina del Lucuma y que está en actual proceso de actualización. Nos parecemos digamos, una actividad muy importante, y por otro lado, la conformación y funcionamiento del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Capina del Lucuma. Ok. En cuanto a cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de los recursos hídricos en su cuenca, las situaciones particulares que hemos identificado es en tratar de involucrar a todos los actores públicos y privados en la solución de la problemática en el ámbito territorial de la cuenca y en el tratamiento de la problemática del agotamiento del acuífero de la Yarada, que es el principal centro agrícola de la cuenca. Respecto a la tercera pregunta, ahí creo que se nos pasó el tiempo, pero nosotros pensamos que el problema en particular que nosotros hemos jerarquizado como principal es el tema de la sobreexplotación del acuífero de la Yarada, y la solución, y cómo es que se está la norma contribuyendo a solución en la gestión de la cantidad y calidad del agua y el control de la legalidad, ¿no? A través de los controles de los pozos ilegales. Y fundamentalmente, otra de las cosas que consideramos importante es la aplicación de las retribuciones económicas diferenciadas por la condición del acuífero sobreexplotado de la Yarada. Perfecto, perfecto. Te pediría, César, en tanto exponen los demás grupos, completar esto, ¿sí? Ya, sí, justo estábamos completándolo y se nos acabó el tiempo. Ok, y sobre el grupo 5, perdón, sobre la pregunta 4, las normas específicas para la gestión integrada. No había logrado llegar a esa pregunta. Ok, no hay problema. Pero de lo acuerdo. completamos. Sí, por favor. Muchas gracias, César. Gracias. Vamos a dar pase entonces al grupo 3. Denme un segundo. El grupo 3, por favor, le damos la palabra a Carlos Cambillo, por favor. Bueno, ya. En la región se ha logrado implementar al proyecto especial Tacna, a través del título de operador habilitante, la operación de infraestructura hidráulica mayor, ¿no? A cargo del PET, lo que ha permitido mejorar la seguridad hídrica de acuerdo a lo establecido en la ley. Se ha logrado implementar el plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas establecido en la ley a través de la Secretaría Técnica y el grupo de aprovechamiento, ¿no? Además, lo establecido en la ley, en la norma, ha permitido poder administrar de manera adecuada los usos del agua, en este caso en Tacna, que es el recurso limitado,
el uso de agua poblacional sobre la prioridad de los demás usos, ¿no? ¿Cómo han aportado los elementos normativos para que estén integrados al recurso hídrico, no? Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Un ejemplo que, bueno, hay que ponerlo en evidencia, que es un ejemplo negativo, que fue el decreto 007-2015, que incentivó la proliferación de pozos en la llegada, agravando la situación del acuífero Caplina, ¿no? Y lo positivo es la representación de todos los usuarios a través de los usuarios, la sociedad civil, ¿no? Que ha sido que a través de los representantes en el Consejo hacen llegar, ¿no?, su voz, y se ha podido conocer de manera más adecuada la realidad de cada uso en la cuenca, ¿no? ¿Cuál es el aporte de la norma y solución de problemas? Indique un problema particular que se haya mencionado, ¿no? En este caso, el proyecto especial, a cambiar la operación, al ser el operador mayor, ha mejorado la eficiencia, ¿no? De esta manera, contribuyendo a la seguridad hídrica de la cuenca, ¿no? Y también el mejoramiento de las aguas residuales, ¿no?, según lo establecido en la norma. Y a la pregunta 5, tenemos la implementación de los planes de aprovechamiento hídrico, ¿no?, a través del grupo PAT, por la Secretaría Técnica, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Damos pase al grupo 4, por favor. Le pedimos a Rosa Chambe, por favor, le damos la palabra a Rosa para que nos presente los resultados del grupo 4. Pero, a ver, perdón un ratito. Es el grupo 5. Ajá. Nosotros somos el grupo 5, ¿verdad? ¿Ustedes son el grupo 5? Sí. No, son 4. Nosotros Son somos 5. 4. Sí. Son 4. Pero no importa. El hecho es que aparecen como un grupo. Rosa Ya, Zenón va a hacer la explicación. A ver, estoy buscando dónde está mi pantalla de... No, pero Rosa, queremos que tú nos compartas hoy día, para que representes a las mujeres. Hasta ahora no han expuesto las mujeres. Ya, estoy buscando el trabajo grupal. ¿Necesitas que te apoyemos con compartir la pantalla? ¿Sí? Ya, a ver. Ahí. Sí, mejor. Te apoyo entonces. Dame un segundo que voy a cerrar. Ok, aquí tienes. Ya. Ay. Ya. Con respecto a la pregunta 1, ¿qué elementos normativos y de los instrumentos de política se han logrado poner en práctica en su cuenca? Se menciona 2 de ellos. Bueno, hemos puesto 3. Determinación de las disponibilidades hídricas en las cuencas, conformación de operadores de infraestructura hidráulica que no había, eso me comenta Zenón, ¿no? Y el uso de certificaciones ambientales, ¿no?, que tampoco había, ¿no?, y que ha permitido ahora tener ese control. ¿Cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de recursos hídricos en su cuenca, ¿no? Indique 2 situaciones particulares. Uno de ellos es el programa la descarga de represas y embalses de acuerdo a la disponibilidad de recursos hídricos, ¿no? Con los operadores existe mayor control de la distribución, pues eso no había antes, ¿no?, del recurso hídrico a los usuarios, así como se asegura la operatividad de la infraestructura hidráulica, ¿no?
Y bueno, también está la certificación ambiental, permite la participación ciudadana adecuada y conservación del medio ambiente, ¿no? En cuanto a la pregunta 3, ¿no? ¿Cuál es el aporte de la norma a la solución de los problemas de la gestión del agua en su cuenca? Indique un problema en particular y la manera en que la norma está contribuyendo a su solución. Bueno, acá, en el tema de los vertimientos que afectan a los ECA, ¿no? Que son los estándares de calidad del agua, ¿no? De los ríos, se viene mejorando paulatinamente esta problemática por las normas que exigen el cumplimiento de los LMP, que son los límites máximos permisibles para los sectores. Pero yo creo que no se viene cumpliendo esto, digamos, si quisiéramos ponerle un porcentaje, o sea, en un 100%, ¿no? Yo noto que en algunos aspectos es como una ley muerta, ¿no? Para algunos aspectos, ¿no? Bueno, eso. ¿Qué normas específicas de la gestión, ¿no? del integrado de recursos hídricos se han aprobado en su cuenca? Dice, ¿no? Bueno, acá está la ordenanza regional para la implementación del plan de gestión de recursos hídricos, ¿no? Eso nomás se consideraba el tiempo nos estaba ganando. Perfecto, Rosa, muchísimas gracias por la información compartida. Le damos el pase entonces al grupo 5. Y en el grupo 5, por favor, le pedimos a... Deme un segundo. Por favor, a Adelma Carrasco, por favor, que presente los resultados del grupo 5. Sí, buenas tardes. Sí, por favor, me ayudan con la presentación del... Sí, está en pantalla ya. Ya, bueno. Bueno, el grupo 5, a la primera pregunta de qué elementos normativos y de los instrumentos de la política se han logrado poner en práctica en su cuenca. Bueno, al respecto, es uno fundamental es el plan de gestión de recursos hídricos, ¿no? De la cuenca Caprina-Locumba, ¿no? Como un elemento fundamental e inicial, ¿no? Que permitió incorporar muchas acciones y medidas en este tema para el trabajo de la cuenca. Otro documento es el Plan Nacional de Recursos Hídricos, ¿no? También la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos, ¿no? Y bueno, en estos documentos se analizan 5 ejes fundamentales, que era la gestión de la cantidad, calidad, oportunidad, cultura del agua y adaptación al cambio climático. Con relación a la pregunta cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca, aquí uno de los elementos importantes es la creación misma del Consejo de Recursos Hídricos en la cuenca Caprina-Locumba, que es un espacio que ha permitido una activa participación inclusiva de todos los sectores, de todas las entidades y todas las organizaciones. Por otro lado, la conformación de grupos técnicos, ¿no? Para el trabajo de el plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas, el grupo para tratar la problemática hídrica del acuífero Caprina y otro grupo para tratar la problemática de Jorge Basadre. Cada una de estas zonas tiene su propia particularidad, ¿no? Jorge Basadre tiene el tema de la laguna Ricota, en el acuífero Caprina sabemos todos ya que es el tema del acuífero La Yarada y así por el estilo. El siguiente. Bueno, con relación a cuál es el aporte de las normas a la solución de los problemas de la gestión de agua en la cuenca, bueno, se han generado espacios para el ordenamiento de la cartera de inversiones en la gestión de la oferta principalmente, ¿no?
con la participación de las diferentes entidades del Estado que intervienen en esta cuenca, se está, digamos, buscando la generación de una cartera de inversiones que pueda contribuir a la resolución de los problemas que tenemos actualmente. Por otro lado, ha habido una integración de todos los actores y grupos que participan para resolver problemas multisectoriales, ¿no? Eso es así. Ha habido espacios, reuniones de los miembros del Consejo de Cuenca, con las autoridades administrativas, con las autoridades locales, con los gobiernos locales, gobierno regional, etcétera, ¿no? Entonces es un espacio de integración también de todos estos actores para tomar las mejores decisiones, ¿no? En la búsqueda de la resolución de los problemas de Cuenca. Otra interrogante: ¿qué normas específicas para la gestión integrada de recursos hídricos se han aprobado en la cuenca? Bueno, como en este caso, si bien no es una norma, pero el plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca Caprina-Locumba ha sido un instrumento fundamental, ¿no? Y a partir de ahí se ha dado la aprobación del plan de aprovechamiento de las disponibilidades hídricas para el seguimiento y el cumplimiento del PAD, justamente. Eso es todo, son las 5 preguntas. Perfecto, Delma. Muchísimas gracias por los resultados del grupo 5 compartidos. Creo que el conjunto de las exposiciones han sido bastante ilustrativas sobre los distintos aportes que han venido alcanzando la normativa para un cambio en la manera de gestionar el recurso hídrico. Y creo que en ese sentido podemos advertir que, de cierto modo, la situación se va, por decirlo así, mejorando. Sabemos que todavía tenemos muchas tareas por hacer, pero es importante rescatar que ya ustedes mismos identifican avances, todos ellos en el marco o respaldados por el marco normativo en materia de recursos hídricos. Han mencionado el tema de la posibilidad de el reuso de aguas, el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales y poder hacer un reuso de estas, la gestión de la calidad, de la cantidad y de la legalidad, como bien han mencionado, el tema de la retribución por servicios ecosistémicos, la mejora en la eficiencia. Sabemos que todavía sigue siendo un desafío. Ustedes mismos han considerado esta oportunidad que ofrece la conformación de grupos de trabajo como una estrategia para atender las problemáticas diversas en la cuenca, el tema de estándares de calidad y la exigencia de los usos de los límites máximos permisibles para contribuir a una mejora en ese sentido. Es decir, han considerado también el tema de la priorización en la cartera de las inversiones, tienen un mejor orden para el desarrollo de las inversiones, lo cual hace también más eficiente el uso de los recursos financieros. Entonces, creo que con esto ustedes mismos han podido compartir esta utilidad del instrumento normativo. En la medida que lo conocemos, podemos aprovechar en mejor medida el conjunto de elementos que estos recursos normativos, estos recursos de instrumentos estratégicos nos alcanzan. Dicho esto, quisiera brevemente, muy rápidamente porque ya estamos fuera de tiempo, compartir con ustedes digamos, ejercicios que esperamos puedan desarrollar luego de esta sesión. Aquí voy a cerrar un ratito esto para que me permita ingresar a la plataforma. Entonces, ustedes verán, como siempre, es importante para nosotros poder recoger vuestros aportes en relación a cuáles han sido sus impresiones, o si tienen alguna duda, inquietud, algún comentario que quisieran compartir en relación al desarrollo de la sesión del día de hoy. Ustedes podrán hacerlo en el marco de este espacio. Queremos saber qué piensa sobre la sesión 2.
Recordemos que además ustedes pueden encontrar como recursos complementarios, si quieren revisar de manera con mayor detalle, tanto la política de Estado como la política y estrategia nacional de recursos hídricos, tienen acá estos documentos para poder revisarlos. Los invito también a leer esta sección introductoria del documento 5 años de la Ley de Recursos Hídricos, a cargo de, o que tiene como autora a Patricia Urteaga, que creo que hace reflexiones también interesantes de una lectura bastante integral sobre los avances en el tema. Y los invitamos a desarrollar además estos ejercicios que corresponden primero en relación a el ejercicio después de la sesión 2. La idea es que puedan ingresar al Jamboard y, como siempre, colocando una nota adhesiva con su nombre, puedan responder a estas preguntas. Primero, sobre estas situaciones, en lo particular, cada uno de manera individual podrá priorizar alguna situación particular en la cuenca en la que han hecho uso de elementos normativos, pero lo que quisiéramos aquí conocer es, en relación a la aplicación de ese recurso normativo, ese elemento normativo, ¿cuáles fueron las principales inquietudes que le surgieron en relación al proceso llevado a cabo en el cual se aplicaron estos elementos, estos recursos normativos? Quisiéramos saber cuáles fueron las principales inquietudes. Sería ideal que trabajemos sobre alguna situación actual en la que vienen haciendo uso de la normativa y sobre eso puedan compartir sus dudas, pero si no existe alguna situación, quizás alguna situación anterior, pero que les haya quedado alguna duda sobre el proceso en relación a la implementación de estos elementos normativos y que consideren importante compartir. Entonces, ese como un primer ejercicio en relación al cierre de esta sesión 2, en el marco de la unidad didáctica 1, y para ingresar ya a la unidad didáctica 2, referida a la gestión institucional del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, orientado al desarrollo sostenible, los invitamos a revisar este documento, que es un informe de las Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en el mundo. Es un informe del año 2015, pero creo que su contenido es sumamente válido para la coyuntura y contexto en el que nos encontramos ahora. Entonces, los invitamos a todos a leer este documento porque va a ser el principal recurso sobre el cual vamos a trabajar en la siguiente sesión. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido el día de hoy, por haber compartido y participado de manera activa. Nos encontramos entonces el siguiente martes. Muy buenas tardes con todos y todas.